Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería, aquí en FH Almería Radio. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Eso sí, tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para el poniente almeriense y Campo de Níjar. No obstante, si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales, tanto YouTube como iVoox, y escribir en el buscador FH Almería Radio. Así encontrarán todos los programas hasta el día de hoy. Como ayer, a mi derecha en la parte técnica del programa se encuentra Roberto Gutiérrez, que creo yo que ya va calentando motores para ayudarme con el repaso informativo, ¿no, Roberto? Hola, muy buenas, ¿qué tal a todos? Sí, ya está todo bajo control, ¿no? Nunca mejor dicho, y vamos con el programa enterito de actualidad. Pues muy bien, pues hoy es jueves 8 de enero de 2026. Ya la recta final de esta primera semana después de vacaciones y hoy traemos una hora cargada de información y actualidad. Hoy el consejero de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañado de diferentes miembros del Gobierno andaluz y del Ayuntamiento de El Ejido, han visitado a José Toro, un agricultor afectado por la dana que ya ha recibido la ayuda aprobada justo a finales de este año. A esta visita se ha desplazado el equipo de FH Almería y pues nos han conseguido allí las intervenciones tanto del consejero y del alcalde como del agricultor afectado para que podamos escuchar aquí hoy las intervenciones y comentarlas. Pero esto será después. Como siempre, primero le echaremos un vistazo a la pizarra de precios, tendremos un repaso informativo que viene de la mano de la redacción de FH Almería y para finalizar el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, se sentará con nosotros a escuchar y comentar estas intervenciones y a ver qué nos tiene que contar. Antes de la pausita, tengo que recordarles que este programa viene de la mano de Riztuan y ahora sí, una pausita y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Swan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Swan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Swan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Swan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Y ahora vamos con la pizarra de precios de Agroejido, la pizarra de hoy jueves 8 de enero de 2026. Empezamos con los tirabeques que han tenido un primer corte de 9,04 y un último corte de 8,46. Los guisantes han tenido un único corte de 6,04 euros. La judía garrofón también ha tenido un solo corte de 7,48 euros. Y seguimos con las judías, que la judía Sera ha tenido varios cortes, el primero en 13,54 y el último en 9,88. La judía Elda, por su parte, también ha tenido varios cortes, empezando en 9,52 y terminando en 6,18 euros. La judía Perona Roja ha tenido un único corte de 7,48 euros. Seguimos con los pepinos. El pepino francés ha tenido un primer corte de 1,63 € y un último de 1,53. El pepino español ha empezado en 1,87 € y ha acabado en 1,58. El pepino Almería
ha tenido un primer corte de 2,36 € y un último de 2,26 €. Seguimos con los calabacines y tenemos primero el calabacín fino, y este sí que ha tenido muchos cortes. Ha empezado en 2,73 € para terminar en 2,48 €. El calabacín gordo, que también sigue teniendo muchos cortes, ha tenido un primer corte de 2,51 € y un último de 2,32 €. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 2,59 € y un último de 2,09 €. La berenjena larga, que ha tenido también muchos cortes, ha empezado en 2,59 € y ha acabado en 2,32 €. Tomates. Solo tenemos el tomate pera, que ha tenido un primer corte de 1,29 € y un último de 1,13 €. Y vamos con el último bloque, que es el de los pimientos. Comenzamos con el pimiento Palermo. Ha tenido un primer corte de 2,27 € y un último de 2,24 €. Pimiento italiano verde, que también ha tenido un primer corte de 2,15 € y un último de 1,70 €. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,48 € y un último de 94 céntimos. El pimiento lamullo verde, que ha tenido varios cortes, ha empezado en 2,58 € y ha acabado en 2,18 €. El pimiento lamullo rojo ha tenido un primer corte de 2,37 € y un último de 2,03 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 2,51 € y un último de 2,20 €. El California rojo, por su parte, ha empezado en 2,55 € y ha acabado en 2,30 €. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha empezado en 3,22 € y ha acabado en 2,77 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy jueves 8 de enero de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso de la actualidad informativa, y para eso saco de detrás de la mesa de sonido a Roberto Gutiérrez, que me va a ayudar con esta tarea. ¿Qué tal, Roberto? ¿Preparado ya? A tope. Pues entonces empezamos. Resulta que las protestas del campo vuelven a las carreteras. La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes, UNASPI, ha convocado nuevas manifestaciones y tractoradas contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Las movilizaciones tendrán lugar hoy y mañana a partir de las 9 de la mañana en distintos puntos del país. El objetivo, según la organización, es reclamar políticas que dicen no destruyan la agricultura ni la ganadería. Entre las acciones previstas se incluyen cortes de carreteras, también en vías de comunicación de la frontera con Francia, donde las protestas estarán coordinadas por el colectivo Revolta Paguesa. Desde UNASPI explican que estas movilizaciones responden a la inminente firma del acuerdo comercial con Mercosur prevista para el lunes 12 de enero, lo que aseguran ha acelerado la convocatoria de protestas. Hoy ya hay tractoradas y concentraciones en las provincias de Guadalajara, Zamora, Burgos, Segovia, Soria y Valencia, además de en varios puntos de Cataluña, entre ellos el puerto de Tarragona. El coordinador de UNASPI, Miguel Ángel Aguilar, ha señalado que estas protestas se realizan en coordinación con otros países europeos y ha advertido de que habrá más movilizaciones en las próximas semanas. La organización reclama al gobierno de España que vote en contra del acuerdo con Mercosur, al que califican de amenaza directa para la supervivencia del campo español y la soberanía alimentaria. Además del pacto comercial, UNASPI denuncia que el sector primario atraviesa una de las mayores crisis de su historia, causada, según afirman, por políticas europeas fallidas como la política agrícola común, el Pacto Verde Europeo o la estrategia de la granja a la mesa.
Buenas noticias para los embalses españoles. La reserva de agua sigue aumentando y se sitúa ya en el 56,6% de su capacidad total. Sí. Según los últimos datos, los embalses almacenan 31.744 hectómetros cúbicos, tras ganar 190 hectómetros en la última semana, lo que supone un aumento del 0,3%. El nivel actual se encuentra casi un 9% por encima del registrado hace un año y supera en más de un 13% la media de la última década. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica destacan que las precipitaciones han sido generalizadas en toda la península, con especial intensidad en Ceuta, donde se han recogido más de 95 litros por metro cuadrado. No obstante, algunas cuencas han registrado descensos respecto a la semana pasada. Es el caso del Cantábrico Oriental, que pierde un 5,5%, el Cantábrico Occidental con un 1,8% menos, además de las cuencas del Miño-Sil y el Duero, con ligeras bajadas. Por el contrario, la mayoría de las cuencas aumentan sus reservas, destacando los ascensos en las cuencas internas de Cataluña, Galicia Costa, la Mediterránea andaluza y las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras. También suben, aunque de forma más moderada, las del Segura, Guadiana, Júcar, Tajo y Ebro. Asaja exige al gobierno una posición firme contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ha reclamado al Ejecutivo español que se oponga de forma clara al acuerdo Unión Europea-Mercosur en su forma actual. La petición coincide con la reunión extraordinaria de ministros de Agricultura de la Unión Europea, en la que la Comisión presentará una propuesta de modificación del marco financiero plurianual posterior a 2027. Asaja ha trasladado esta posición en una carta dirigida al ministro de Agricultura, Luis Planas. En ella advierte del grave impacto que el acuerdo tendría sobre sectores especialmente sensibles como la carne de vacuno, las aves, el azúcar, el etanol, los cítricos, el arroz, la miel o el maíz. La organización denuncia además la falta de reciprocidad en las normas sanitarias, medioambientales y de trazabilidad que exigen a los productos importados frente a los europeos. Según Asaja, el acuerdo pone en riesgo la viabilidad económica de miles de explotaciones agrarias y ganaderas en un contexto ya marcado por el aumento de costes, la presión normativa y la inestabilidad de los mercados. También considera insuficiente el reglamento de salvaguardias planteado por la Comisión Europea al no permitir una respuesta preventiva ni automática ante posibles desequilibrios del mercado. Y acabamos con que el ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió ayer la necesidad de preservar la política agraria común como eje fundamental para el futuro del sector agrario europeo. Durante su intervención en el Consejo Extraordinario de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, celebrado en Bruselas, Planas subrayó que es imprescindible reconstruir la confianza del sector agrario en la política agraria común, como garantía de competitividad, seguridad alimentaria y estabilidad del sistema agroalimentario europeo. Según el ministro, la confianza de los agricultores no está rota, pero sí seriamente deteriorada, como demuestran las recientes movilizaciones del sector. Planas ha reconocido que algunas propuestas presentadas por la Comisión Europea han sido percibidas como mensajes contradictorios, generando incertidumbre entre los profesionales del campo. Por ello, ha reclamado que la PAC vuelva a situarse en el centro del proyecto europeo con un nivel de financiación al menos equivalente al del periodo anterior y con un sistema más claro y comprensible para los agricultores. El ministro también ha insistido en la necesidad de simplificar la PAC al considerar que la nueva propuesta resulta excesivamente compleja desde su diseño inicial. Pues muchas gracias, Roberto, por ayudarme en este repaso informativo, y ahora en un momentito seguimos con el parte meteorológico.
No sé los oyentes, tampoco sé qué tal lo ha pasado Roberto, pero yo hoy he tenido especialmente frío, he pasado frío. Y mira que venimos de esas lluvias tan copiosas y ahora estoy pasando más frío. Así que le voy a preguntar aquí a Roberto qué tiempo viene mañana, cómo viene el tiempo, Roberto. Bueno, pues sí, efectivamente, hoy, al menos por la mañana, ahora ya más se está estabilizado más, pero sí, por la mañana hacía un frío que pensaba que iba a hacer menos, pero bueno, al final por aquí, por el poniente, se ven las montañas nevadas, aunque ya no creo, pero por eso pensaba que las temperaturas subirían. Bueno, voy a comenzar por el riesgo de incendios, que pues como venimos de unos días pasados por agua, es prácticamente nulo. Prácticamente no, es nulo, es muy bajo. Y en toda la provincia, tanto en el poniente como en el levante. Y en cuanto al estado del cielo, bueno, actualmente poco nuboso por la zona del Ejido, principalmente soleado por todo lo que viene siendo la provincia. Y soleado ahora a las 6 y luego a la noche un poco nuboso, y para los días próximos también principalmente poco nublado, prácticamente apenas nubes. En cuanto a las temperaturas, pues rondan en el Ejido poniente los 14, 13 grados, y ya más por el interior bajan un poquito, un par de graditos, 3, y se van a mantener así al día siguiente, pues también parecidos, van a bajar un pelín, pero sí, en torno a los 10, 12 grados más o menos. Ya hacia el viernes suben un poco, lo que viene siendo pues hacia el viernes 18 graditos, 17, ya temperatura más digamos de esta zona. Y bueno, y poco más, ¿no? Vuelve la normalidad, no parece que vaya a llover en los próximos días, veremos, nunca se sabe con el tiempo, al final son predicciones, y hasta aquí el tiempo. Pues muchas gracias, Roberto, por salir detrás de esa mesa de sonido y ayudarnos tanto con la actualidad y parte meteorológico. Seguimos con el programa. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Vamos con la recta final del programa y para ello cuento con la visita del director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, muy buenas. Pues nada, una mañana muy ajetreada y sobre todo verdaderamente sorprendido por los precios que has comentado antes, que has leído y que son todo una gozada ver, ¿no? Por las altísimas cotizaciones que se están viendo en algunos productos. A modo de anécdota, déjame que cite la judía Elda, que está entre 10 euros el primer corte y 5 el último corte, o también otros productos verdaderamente espectaculares que son más abundantes, como es el caso de calabacín a 2,81 el primer corte, para terminar en torno a 2,55, o incluso, bueno, los pimientos, que son los productos más abundantes que tenemos, que en todas las categorías y variedades pues están rondando por encima de los 2 euros, ¿no? Italianos, palermos, californias, tanto rojo como amarillo como verde, lamullos, exactamente igual. Total, me da la sensación de que hay una apetencia. Bueno, el precio más barato son los tomates y están a 1,36, que nunca ha sido un precio malo. Y bueno, ya el pepino de Almería entre 2,25 y 2,06, pues imagínate. Es cierto que el frío está limitando mucho la producción, pero todo lo que está saliendo de los invernaderos está teniendo una rentabilidad altísima. Casi los productos de segunda también podríamos decir que podían tener precios que en otra época podían ser de productos de primera. Con lo cual, pues venimos de la huerta de vacaciones potentes. Buenas noticias, por lo que veo. Pues yo adelantaba al principio que el consejero de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, han visitado a José Toro,
uno de los muchos agricultores afectados por la dana. Y como el equipo de FH Almería nos han conseguido las intervenciones, pues vamos a escucharlas contigo y a ver qué nos puedes contar sobre ellas. Pues vamos a empezar con el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco. Lo primero, quiero comenzar dando las gracias a todos los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria que hacemos hoy una vez más en el municipio de Ejido. Lo hacemos con su alcalde, con Paco Góngora, con parte del equipo de gobierno. También agradecer al personal de la Consejería, al secretario general de Agricultura que hoy nos acompaña. A todos muchas gracias, de manera muy especial a José Toro, que ha tenido a bien abrirnos las puertas de su finca. Hoy estamos aquí en El Ejido para comprobar de primera mano cómo las ayudas que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha para paliar los efectos de la dana del año 2024 vienen a ser útiles en esa ayuda constante que necesita el campo de Andalucía. Como saben, como consecuencia de esa dana y después de un riguroso trabajo de los servicios técnicos de la Consejería, hemos puesto en marcha hasta 37,6 millones de euros para toda Andalucía, para ayudar a más de 2.000 agricultores de toda Andalucía, el 76% aquí en la provincia de Almería y de manera muy especial en el municipio de Ejido. Nosotros siempre hemos defendido un modelo de gestión que se basa en estar cerca del agricultor, escucharle, atender sus solicitudes y ponernos manos a la obra para contribuir a que el sector de la agricultura siga siendo lo que es, motor económico y social de nuestra comunidad autónoma. Y estas ayudas, en el peor momento, cuando la naturaleza es más violenta y afecta de manera más especial al sector primario, creo que son especialmente relevantes. Yo quiero hacer dos cosas. En primer lugar, agradecer públicamente a todos los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura que se desplegaron por el territorio, que comprobaron los daños in situ. Gracias también a los ayuntamientos que, como el de Ejido, fueron socios fundamentales para que las ayudas se pudieran articular de la mejor manera posible, y a las organizaciones profesionales agrarias, a las oficinas comarcales agrarias de la Junta de Andalucía, a los agricultores que también han contribuido a hacerlo posible. Y en segundo lugar, quiero reiterar el compromiso del Gobierno de Andalucía con nuestro campo, con nuestra agricultura y con nuestra ganadería. Desgraciadamente nos estamos acostumbrando a que los fenómenos meteorológicos cada vez son más violentos, cada vez nos hacen más daño y tenemos que estar preparados. Hace muy poquito la Junta de Andalucía se comprometió al abono de más de 22 millones de euros de recursos propios para hacer frente a las consecuencias que enfermedades tanto de sanidad animal como de sanidad vegetal tienen en nuestro campo. Y nuestro compromiso es que a lo largo de este mes de enero podamos ponerla a disposición de los agricultores. Sabemos a ciencia cierta que granizadas como las que atacaron y perjudicaron el invernadero de José Toro hace ahora un año, es probable que vuelvan. Y es importante que, más allá de la contratación del seguro agrario y de las coberturas que el seguro ofrece, desde las administraciones públicas seamos capaces de articular medidas rápidas, efectivas, que vengan a paliar las consecuencias que estos daños y que estos fenómenos tienen. Ese es el compromiso que la Junta de Andalucía ha mantenido hasta ahora y el compromiso que seguiremos manteniendo también en el futuro. Sí, consejero, yo le querría preguntar por los daños, si se han estimado de los últimos temporales en agricultura, y especialmente también saber cómo va el proceso de desembalses, porque parece que se incorpora también el desembalse de Casasola. Bueno, pues si os parece, empezando por la segunda pregunta, es verdad que estas lluvias, sobre todo cuando caen de manera torrencial, nos obligan a adoptar determinadas decisiones, siempre en aras a garantizar la seguridad de las personas como absoluta prioridad. A lo largo de la última semana, la Junta de Andalucía se ha puesto al frente de un dispositivo coordinado con el resto de administraciones públicas, en las que en algunas zonas del territorio nos hemos visto obligados a proceder a determinados desalojos que ya afortunadamente se han acabado. No hemos tenido que lamentar ningún daño personal y eso siempre es una buena noticia. La parte buena la tenemos con el llenado de nuestros embalses, sobre todo en la Andalucía más occidental. A lo largo de los últimos días estamos procediendo a determinados desembalses que tienen como único objetivo garantizar que cuando venga el siguiente temporal la presa tendrá capacidad para seguir absorbiendo agua. Eso lo entendemos todos, ¿no? Si las presas están llenas, pues a la menor lluvia se desbordan y dejan de cumplir con la labor laminadora de avenidas que tienen que tener. Lo hemos hecho en la presa de Guadarranque
Empezamos ayer y vamos a estar a lo largo de los próximos días desembalsando con el objetivo de recuperar un 10% de capacidad de laminación. Esta misma mañana se ha procedido también al desembalse de la presa de Casasola en la provincia de Málaga. Ha sido un desembalse muy rápido, apenas 15 minutos para eliminar los sedimentos del desagüe de fondo de la presa. Ya digo, se ha hecho con total normalidad y en condiciones de seguridad, y probablemente lo haremos también en la presa de Almodóvar, en el municipio de Tarifa, del mismo modo que lo hicimos en los Hurones, para el sistema de agua gaditano, ¿no? Ya digo, se trata de una actividad que los técnicos recomiendan de cara a que las presas puedan seguir cumpliendo con esa función de seguridad en el caso de que venga una tormenta, y parece que las tormentas nos van a volver a visitar dentro de poco. Respecto a los daños de la borrasca Francis, bueno, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Tenemos ahora mismo desplegados por el territorio a todos los servicios técnicos de la Consejería, de las 8 delegaciones territoriales, analizando cuáles han sido los daños. Las principales provincias afectadas, como sabéis, han sido aquí, en la provincia de Almería, donde estimamos que unas 2.000 hectáreas de cultivo al aire libre, sobre todo en el levante de la provincia, en el municipio de Pulpí principalmente, se han podido ver afectadas, unas 40 hectáreas de invernadero. Sabemos que prácticamente el 80% tienen contratado el seguro agrario, y eso siempre es una muy buena noticia, pero bueno, estamos ultimando ese cálculo, ¿no? En la provincia de Málaga, la zona más afectada ha sido la zona del Guadalhorce. Nos preocupa especialmente la afección que pueda tener los caminos rurales, las vías de comunicación a las explotaciones agrarias. Actualmente se está analizando, y en municipios pues como Alhaurín de la Torre, como Alhaurín el Grande, como Coín, hay cultivos de lechuga, cultivo de acelga, cultivo de brócoli, de coliflor, que veremos en qué medida se han visto afectados y de qué manera les podemos ayudar, ¿no? Y luego en la provincia de Cádiz tenemos por un lado el cultivo del aguacate en el campo de Gibraltar, que sabemos que ha tenido afección, y un problema que desgraciadamente se repite, que es el de la flor cortada en Chipiona, ¿no? Los invernaderos, que con la violencia que ha tenido el granizo pues también se han visto afectados. Ya digo que es todo muy reciente, el trabajo es muy minucioso, explotación por explotación, municipio por municipio, y nos encontramos en esa fase, ¿no? En la de determinar cuáles son los daños y de qué manera la administración pública puede ayudarle. Lo que tienen que tener la completa seguridad los agricultores afectados es que la Junta, como siempre, estará de su lado, y como siempre haremos lo posible y lo imposible por echar una mano. Gracias. Pues esta ha sido la intervención del consejero de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco. Bueno, José Antonio, ¿tú qué piensas sobre esta intervención? Bueno, pienso que está muy bien que el consejero venga a decir que se ha dado lo que se prometió, ¿no? Han sido 23.000 euros lo que este agricultor ha recibido, estaba muy satisfecho por el dinero que le había llegado, y esto corresponde a la dana del granizo grande que vivimos hace un año aproximadamente, que quedaron los invernaderos en mal estado. A mí me parece que esto está bastante bien por parte de los responsables de la administración, que lo hagan, y sobre todo para que, digamos, el administrado, el ciudadano, no pierda confianza en la gestión que nos hacen los políticos, ¿no? Está bien que venga y diga, mira, esto fue lo que prometimos, esto es lo que hemos dado, y estamos en una finca que gracias a las ayudas que le estamos dando, pues su responsable, que había tenido las contingencias del granizo creo que fue el 23 de octubre del año 2024, pues ha seguido con su actividad, porque, como dice el consejero, la agricultura es la base de la economía en la provincia de Almería. Y me parece muy bien. Lo que me ha llamado la atención poderosamente es la explicación que también da el consejero acerca de los desembalses que se están haciendo de pantanos en determinados puntos, porque esperan nuevas avenidas de agua, y efectivamente, si están ya llenos de agua, lo único que pueden generar es algún tipo de desastre. ¿Por qué? Porque terminan de desbordarse, ¿no? Y sobre todo en la cuenca del Guadalhorce han recibido unas cantidades de agua bestiales en un invierno que no se preveía tan húmedo, con lo cual la previsión algunas veces resulta tan importante como la gestión. O bueno, la gestión, o sea, la previsión es parte de la gestión. Podemos ahora seguir con Francisco Góngora, el alcalde de El Ejido, a ver qué nos ha contado esta mañana.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero agradeceros vuestra presencia, agradecer, como no, la visita del consejero y además para traernos buenas noticias. Agradecerle también a José Toro que nos acoja aquí en su finca, es uno de los beneficiarios de las ayudas que ha puesto en marcha con motivo de la Dana el gobierno de la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura. Y yo tengo que recordar pues lo que pasó hace un poquito más de un año, que tuvimos aquí una granizada tremenda con más de 5.000 hectáreas dañadas, con unos daños cuantiosos en un sector que para el ejido es estratégico, pero también para toda la provincia de Almería y para Andalucía. Y quiero agradecer dos cuestiones. Una de ellas, la primera, aquella petición que hizo la Consejería de Agricultura de rebaja fiscal que no tuvo a bien el Gobierno de España, y eso quiero recordarlo porque nos dolió especialmente y seguimos sin entenderlo, conceder esa rebaja fiscal que era muy necesaria. Y en segundo lugar, que es lo que nos trae hoy aquí, pues todas las ayudas, ese esfuerzo presupuestario, ese esfuerzo económico que ha hecho la Consejería de Agricultura, con algo más de 27,5 millones de euros de ayuda. Son 1.300 beneficiarios en el municipio de Ejido y es una ayuda muy justa, muy necesaria, y yo quiero, bueno, pues desde la administración local agradecer ese esfuerzo, que es un esfuerzo muy considerable. Y bueno, pues vamos a visitar hoy esta finca. Este año, como saben, bueno, pues está presidido también con las plagas, los precios también nos están respetando y están habiendo unos precios bastante razonables. Y vamos a poder, pues con José, visitar sus instalaciones, que ya ha recibido esa ayuda, en concreto en su caso de 23.000 euros, y que viene muy bien para paliar pues ese destrozo que hizo la Dana en el municipio de Ejido. Este ha sido el alcalde de Ejido, Francisco Góngora, que bueno, ha comentado varias cosas, ¿no, José Antonio? Sí, una de las cosas que ha comentado y es que no se corrijan el dinero que hay que pagarle a Hacienda, aún teniendo en cuenta que se han producido hechos significativos en contra de los agricultores, ¿no? Ahí pues venía a destacar que las administraciones no habían andado finas y que lo que se había solicitado de la rebaja de los módulos, creo que se llama, no lo había aceptado la administración, con lo cual pues el alcalde criticaba un poco la escasa colaboración que en este caso concreto habría tenido el gobierno central, ¿no?, para poder ayudar a los agricultores. También recordaba que hace unos años sí se consiguió esta excepción fiscal que supuso un ahorro para los agricultores de 68 millones de euros. O sea, fijaros los datos con los que estamos manejando para saber en qué medida te puede ayudar la administración. Estamos celebrando 23.000 euros por un lado y, sin embargo, no nos damos cuenta que una ayuda a Hacienda puede llegar a 68 millones de euros en una zona que ha tenido 5.000 hectáreas afectadas por el granizo del 23 de octubre de 2024, con lo cual no le faltaba razón al alcalde en la crítica que, digamos, ha dejado ir en su intervención. Muy bien, pues ya vamos a terminar estas intervenciones en esta visita que han hecho el consejero y el alcalde de Ejido con la declaración de uno de muchos agricultores afectados por esta Dana de la que estamos hablando, José Toro. ¿Qué nos cuenta José Toro? Muy buenas, soy José Toro. Gracias a la Junta de Andalucía que nos ha apoyado en la ayuda que nos ha dado, pues nos ha venido muy bien, porque el año pasado nos afectó a la cubierta, nos hizo daño en el fruto, en el cultivo, y gracias a la ayuda pues nos va a venir muy bien para tener los gastos del año pasado que no pudimos contrarrestar. ¿Cuánto ha sido tu ayuda? La ayuda ha sido 23.000 euros, que nos han dado, que nos ha sido un regalo de Reyes anticipado, que nos lo dio el día 30 y nos ha venido fenomenal. ¿Y a qué has destinado los 23.000 euros? Por curiosidad. Ahora mismo no, pues ha sido muy reciente, pero que sí, pero esto se ve que no tiene gastos los invernaderos. Los invernaderos tienen muchísimos gastos, hay muchas enfermedades, pues va a ser una gran ayuda para combatir los plásticos que tuvimos que cambiar el año pasado, hay que pagarlos y todo, en general. José Toro habla de regalo de Reyes anticipado y unos 23.000 euros que le han venido muy, muy bien, ¿no? Sí, el regalo de Reyes anticipado porque la consejería, según
me ha comentado Manuel Gómez Galera, que es el director general de Agricultura de la Consejería que estaba presente en el acto, pues se preocuparon mucho de que los agricultores cobraran en 2025, ¿no? Me imagino que será una cuestión de reajustes de presupuestos entre las propias administraciones, ¿no? Y efectivamente, antes del 31 estaban recibiendo por la noche de madrugada la comunicación de que se le había ingresado este dinero en la cuenta a los beneficiarios de estas ayudas. Y evidentemente la satisfacción del agricultor, de José Toro, era evidente, porque ahora que te lleguen 23.000 euros para que tú puedas, digamos, recuperar todo aquello que el hielo te quitó, pues la verdad que viene muy bien. No ha dejado de trabajar este hombre. Me imagino que si tiene la deuda en el banco, lo que hace es quitar la deuda del banco, y si acaso tenía dinero propio, lo que hace es recuperar el dinero que ha tenido que invertir para que los efectos del granizo no pararan su explotación. Tenía una gran satisfacción, evidentemente el agricultor pues nos decía a los medios de comunicación que no andaba muy suelto de palabra, y pues evidentemente todo lo hemos entendido, y yo creo que ha sido, digamos, lo más anecdótico de la visita del consejero esta mañana a una finca que ha recibido ayudas para recuperarse de aquella dana del 23 de octubre de 2024. Pues con esto finalizamos la escucha de la intervención esta mañana en la finca de José Toro. Pero nosotros no nos vamos aún, porque yo tengo un par de temas más de los que hablar. Quiero, un poco al hilo con la Dana, hablar del efecto del clima en los cultivos, los precios que has comentado tú al principio, y qué va a pasar o qué puede pasar con los clientes europeos que esperan producto de aquí, pero que por el temporal que ahora azota Europa, puede que esos camiones no lleguen. Si quieres, José Antonio, empezamos por el efecto del clima en los cultivos. Sí, ¿qué es lo que está sucediendo? Está habiendo menos producto puesto a la venta. Esto inmediatamente se activa la ley de la oferta a la demanda. Menos producto, más precio. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos noches que se están quedando con 3 grados. ¿Esto qué significa? Significa que hay muchos cultivos que están cerca de congelarse y morir, con lo cual la fuerza que tienen para producir es prácticamente nula. O sea, hay plantaciones, berenjena, calabacín o pepino, que se han quedado absolutamente paradas hasta que no se recupere un poco la temperatura. Es cierto que en un invernadero, a eso de las 12 de la mañana, cuando ya ha salido el sol y no hay nubes, pues puede conseguir una temperatura de 40 grados perfectamente, que le viene muy bien a cualquier cultivo. Pero, ojo, no estamos hablando de la temperatura a las 12 de la mañana, estamos hablando de la temperatura entre las 3 y las 5 de la mañana, que si en la calle hay 3 grados, imaginaros en un invernadero lo que puede haber, ¿no? ¿Eso qué es lo que hace? Hace que la savia corra por el interior de la planta muy tranquilamente, que permanezca la planta viva, pero que apenas pueda fructificar. Las consecuencias es que esta mañana el propio José Toro, que hemos escuchado hace un rato, decía que antes cogía los pepinos 2 veces en semana y ahora no daban para una. ¿Por qué? Tardan mucho más la planta en poder sacar el fruto adelante, y eso está provocando que haya menos presencia de producción de diferentes productos en los centros de subasta o en los centros de comercialización. A todo esto, sí, claro. A todo esto tenemos que añadir, ¿no?, que hemos entrado en una fase donde hay demasiada humedad relativa y empiezan a aparecer las enfermedades fúngicas. Y hay que aplicar tratamientos. Algunos de los tratamientos para evitar la presencia de hongos que terminen con el cultivo también frenan el desarrollo de la planta, con lo cual se ralentiza un poquito más la planta, ¿no? Todo esto en espera de que venga una mejor climatología, ¿no? Cuando venga una mejor climatología, las noches se calmen un poco y tengamos temperaturas que en el peor de los casos estén rondando los 10-12 grados, pues veremos que otra vez se aumenta la producción. Y hay que hay que hacer una diferencia. Los agricultores, esto que yo voy a decir, ellos lo saben de sobra, pero para mucha gente que no tiene la posibilidad de tener un contacto directo con el invernadero, sí le vamos a decir que no todos los productos son iguales. ¿Por qué si hay pimientos o hay tomate
y no hay pepinos, calabacín o berenjena? Pues muy fácil. El pimiento es un producto lento que suele estar madurando en la planta durante semanas. Al tomate le pasa algo parecido y ahora la planta no echa el tomate como una planta de pepino que echa un pepino y en cuestión de 3-4 días el pepino está para recolectar. Algunos de los tomates o pimientos que se están recolectando en este momento llevan algunos un mes en la planta. Ahora simplemente lo que ha hecho es ponerse maduro para poder ser recolectado, pero no se ha desarrollado con este frío, ya estaba desarrollado. Esa es la gran diferencia que hay entre unos productos y otros. Al margen de esto, también hay un dato significativo al que ha hecho referencia: los clientes europeos. Claro, ¿qué pasa ahora con los clientes europeos? Pues están primero preguntando qué es lo que pasa. Ellos saben que habiendo un frío intenso, pues la producción baja. Pero por otro lado también están temiendo que los camiones que salen de Almería, en torno a 2.000, 2.500 diarios, ralenticen su salida. ¿Por qué? Porque ese temporal que hemos tenido, la borrasca Francis, que ha estado azotando todo el sureste y este español, se ha ido trasladando hacia el centro de Europa. Y encontramos datos muy significativos que hacen peligrar el transporte de mercancías por carretera. Y es que, por ejemplo, Francia tiene 900 kilómetros de carreteras nevados en el día de ayer. ¿Eso qué significa? Pues evidentemente que los camiones no pueden transitar con normalidad por el territorio francés y no sabemos cómo estará en Alemania, en Austria y en otros sitios que son también destino de las hortalizas almerienses. Y luego, por otra parte, los camiones que están en Europa repartiendo las hortalizas tienen más difícil volver a destino, a origen, para volver a cargar. ¿Por qué? Porque siguen encontrando la misma nieve que encontraron cuando iban de camino de los supermercados europeos. Eso está haciendo que muchos de los clientes estén temiendo si van a poder recibir su mercancía en tiempo y forma. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de una mercancía perecedera. No puede tardar más de 3 días una mercancía en llegar a mercado. Con lo cual, los efectos que está teniendo la climatología en el precio final de las hortalizas es demoledor, verdaderamente demoledor. ¿Por qué? Porque el frío hace presagiar que no todo el mundo va a tener hortalizas para poder alimentarse. Pues declaraciones un poco demoledoras, ¿no?, de la situación actual que estamos viviendo ahora, tanto de el clima, que es que define tanto lo que cómo puede resultar una cosecha en el campo. Sí, el dicho popular lo dice: año de nieves, año de bienes. ¿Eso qué significa? Pues evidentemente que sí, que hay bienes, que en este caso pues los clientes europeos pues tienen que someterse un poco, no a lo que quieran los agricultores almerienses, pero sí a lo que impone el clima. O sea, los agricultores almerienses, si el clima lo convirtiéramos en una persona con cuerpo y capacidad de hablar, pues imagínate que el clima te diría: vas a producir como yo te diga, no lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque yo te lo voy a impedir. Y eso es el efecto, la curva de la oferta y la demanda. O sea, ahora mismo la oferta es muy bajita, la demanda es muy alta y el precio es espectacular. Precisamente cuando hemos empezado el programa se ha leído los precios de una de las subastas del Poniente y estábamos hablando de cualquier producto por encima de los 2 euros y en el caso de las judías entre 5 y 10 euros. No, evidentemente. ¿Por qué ocurre eso con la judía? Porque es uno de los productos que más le afecta el frío. Pocas judías, mucha demanda, precio alto. Pues muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos en esta parte del programa. Mañana habrá más y pues ahora volvemos con la pizarra y con el final del programa.
La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Y seguimos con el programa aquí en FH Almería Radio, y un poco al hilo de la intervención de José Antonio antes, yo he decidido entrar en fhalmería.com, que ya saben que pueden consultar tanto la información de la actualidad del campo almeriense, tanto la actualidad como las pizarras de precios. Y yo pues quiero darle otra vez un repaso a la pizarra de Agroejido. Así que vamos con la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy jueves 8 de enero del 2026. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 9,04 € y un último de 8,48 €. Los guisantes han tenido un único corte de 6,04 €. Judías. La judía garrofón ha tenido un único corte de 7,48 €. La judía shera ha empezado en 13,54 € y ha acabado en 9,88 €. La judía elda, que ha tenido varios cortes, ha empezado en 9,52 € y ha acabado en 6,18 €. Y por último, la judía perona roja, que ha tenido un único corte de 7,48 €. Vamos con los pepinos y empezamos con el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 1,63 € y un último de 1,53 €. El pepino español ha empezado en 1,87 € y tras varios cortes ha acabado en 1,58 €. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 2,36 € y un último de 2,26 €. Calabacines. Empezamos con el calabacín fino, que sí que ha tenido varios cortes, y el primero ha sido de 2,73 € y el último 2,48 €. El calabacín gordo ha empezado en 2,51 € para acabar en 2,32 €. Y en el bloque de las berenjenas tenemos la berenjena rallada y la berenjena larga. La berenjena rallada, que ha empezado en 2,59 € y ha acabado en 2,09 €. Y la berenjena larga, que sí que ha tenido un poco de más cortes que la rallada, que ha empezado también en 2,59 €, pero esta ha acabado en 2,32 €. Tomates. En el bloque de los tomates solo tenemos el tomate pera, que ha tenido un primer corte de 1,29 € y un último de 1,13 €. Y ya el último bloque, el bloque de los pimientos, pues encontramos, como siempre, primero el pimiento Palermo, que ha tenido un primer corte de 2,27 € y un último de 2,24 €. El italiano verde, que ha empezado en 2,15 € y ha acabado en 1,70 €. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,48 € y un último de 94 céntimos. El pimiento lamullo verde ha empezado en 2,58 € y tras varios cortes ha acabado en 2,18 €. El pimiento lamullo rojo ha empezado en 2,37 € y tras varios cortes ha acabado en 2,03 €. Y el pimiento California verde también ha empezado en 2,51 € y ha acabado en 2,20 céntimos. El California rojo, por su parte, ha empezado en 2,55 € y ha acabado en 2,30 €. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 3,22 € y un último corte de 2,77 €. Pues este ha sido el repaso de la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy jueves 8 de enero de 2026.
Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Con este último repaso de los precios llegamos al final del programa de hoy. Un programa, diría yo, que marcado por las declaraciones tanto del consejero de Agricultura, Fernández Pacheco. Lo primero, quiero comenzar dando las gracias a todos los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria que hacemos hoy una vez más en el municipio de El Ejido. Lo hacemos con su alcalde, con Paco Góngora, con parte del equipo de gobierno. También agradecer al personal de la Consejería, al secretario general de Agricultura que hoy nos acompaña. A todos muchas gracias. De manera muy especial a José Toro, que ha tenido a bien abrirnos las puertas de su finca. Hoy estamos aquí en El Ejido para comprobar de primera mano cómo las ayudas que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha para paliar los efectos de la DANA del año 2024 vienen a ser útiles en esa ayuda constante que necesita el campo de Andalucía. Como saben, como consecuencia de esa DANA y después de un riguroso trabajo de los servicios técnicos de la Consejería, hemos puesto en marcha hasta 37,6 millones de euros para toda Andalucía para ayudar a más de 2.000 agricultores de toda Andalucía, el 76% aquí en la provincia de Almería y de manera muy especial en el municipio de El Ejido. Nosotros siempre hemos defendido un modelo de gestión que se basa en estar cerca del agricultor, escucharle, atender sus solicitudes y ponernos manos a la obra para contribuir a que el sector de la agricultura siga siendo lo que es, motor económico y social de nuestra comunidad autónoma. Y esta ayuda, en el peor momento, cuando la naturaleza es más violenta y afecta de manera más especial al sector primario, creo que son especialmente relevantes. Yo quiero hacer dos cosas. En primer lugar, agradecer públicamente a todos los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura que se desplegaron por el territorio, que comprobaron los daños in situ. Gracias también a los ayuntamientos que, como el de El Ejido, fueron socios fundamentales para que las ayudas se pudieran articular de la mejor manera posible, y a las organizaciones profesionales agrarias, a las oficinas comarcales agrarias de la Junta de Andalucía, a los agricultores que también han contribuido a hacerlo posible. Y en segundo lugar, quiero reiterar el compromiso del Gobierno de Andalucía con nuestro campo, con nuestra agricultura y con nuestra ganadería. Desgraciadamente nos estamos acostumbrando a que los fenómenos meteorológicos cada vez son más violentos, cada vez nos hacen más daño y tenemos que estar preparados. Hace muy poquito la Junta de Andalucía se comprometió al abono de más de 22 millones de euros de recursos propios para hacer frente a las consecuencias que enfermedades tanto de sanidad animal como de sanidad vegetal tienen en nuestro campo. Y nuestro compromiso es que a lo largo de este mes de enero podamos ponerla a disposición de los agricultores. Sabemos a ciencia cierta que granizadas como las que atacaron y perjudicaron el invernadero de José Toro hace ahora un año es probable que vuelvan. Y es importante que, más allá de la contratación del seguro agrario y de las coberturas que el seguro ofrece desde las administraciones públicas, seamos capaces de articular medidas rápidas, efectivas, que vengan a paliar las consecuencias que estos daños y que estos fenómenos tienen. Ese es el compromiso que la Junta de Andalucía ha mantenido hasta ahora y el compromiso que seguiremos manteniendo también en el futuro. Sí, y consejero, yo le quería preguntar por los daños, si se han estimado de los últimos temporales en agricultura, y especialmente también saber cómo va el proceso de desembalses, porque parece que se incorpora también el desembalse de Casasola. Bueno, pues si os parece, empezando por la segunda pregunta, es verdad que estas lluvias, sobre todo cuando caen de manera torrencial, nos obligan a adoptar determinadas decisiones, siempre en aras a garantizar la seguridad de las personas como absoluta prioridad. A lo largo de la última semana, la Junta de Andalucía se ha puesto al frente de un dispositivo coordinado con el resto de administraciones públicas, en las que en algunas zonas del territorio nos hemos visto obligados a proceder a determinados desalojos que ya afortunadamente se han acabado. No hemos tenido que lamentar ningún daño personal y eso siempre es una buena noticia. La parte buena la tenemos con el llenado de nuestros embalses, sobre todo en Andalucía, en la Andalucía más occidental. A lo largo de los últimos días estamos procediendo a determinados desembalses que tienen como único objetivo garantizar que cuando venga el siguiente temporal la presa tendrá capacidad para seguir absorbiendo agua. Eso lo entendemos todos, ¿no? Si
Si las presas están llenas, pues a la menor lluvia se desbordan y dejan de cumplir con la labor laminadora de avenidas que tienen que tener. Lo hemos hecho en la presa de Guadarranque. Empezamos ayer y vamos a estar a lo largo de los próximos días desembalsando con el objetivo de recuperar un 10% de capacidad de laminación. Esta misma mañana se ha procedido también al desembalse de la presa de Casasola en la provincia de Málaga. Ha sido un desembalse muy rápido, apenas 15 minutos para eliminar los sedimentos del desagüe de fondo de la presa. Ya digo, se ha hecho con total normalidad y en condiciones de seguridad, y probablemente lo haremos también en la presa de Almodóvar, en el municipio de Tarifa, del mismo modo que lo hicimos en los Hurones, para el sistema de agua gaditano, ¿no? Ya digo, se trata de una actividad que los técnicos recomiendan de cara a que las presas puedan seguir cumpliendo con esa función de seguridad en el caso de que venga una tormenta, y parece que las tormentas nos van a volver a visitar dentro de poco. Respecto a los daños de la borrasca Francis, bueno, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Tenemos ahora mismo desplegados por el territorio a todos los servicios técnicos de la Consejería, de las 8 delegaciones territoriales, analizando cuáles han sido los daños. Las principales provincias afectadas, como sabéis, han sido aquí, en la provincia de Almería, donde estimamos que unas 2.000 hectáreas de cultivo al aire libre, sobre todo en el levante de la provincia, en el municipio de Pulpí principalmente, se han podido ver afectadas, unas 40 hectáreas de invernadero. Sabemos que prácticamente el 80% tienen contratado el seguro agrario, y eso siempre es una muy buena noticia, pero bueno, estamos ultimando ese cálculo, ¿no? En la provincia de Málaga, la zona más afectada ha sido la zona del Guadalhorce. Nos preocupa especialmente la afección que pueda tener los caminos rurales, las vías de comunicación a las explotaciones agrarias. Actualmente se está analizando, y en municipios pues como el Aurín de la Torre, como el Aurín el Grande, como Coín, hay cultivos de lechuga, cultivo de acelga, cultivo de brócoli, de coliflor, que veremos en qué medida se han visto afectados y de qué manera les podemos ayudar, ¿no? Y luego en la provincia de Cádiz tenemos por un lado el cultivo del aguacate en el campo de Gibraltar, que sabemos que ha tenido afección, y un problema que desgraciadamente se repite, que es el de la flor cortada en Chipiona, ¿no? Los invernaderos, que con la violencia que ha tenido el granizo pues también se han visto afectados. Ya digo que es todo muy reciente, el trabajo es muy minucioso, explotación por explotación, municipio por municipio, y nos encontramos en esa fase, ¿no? En la de determinar cuáles son los daños y de qué manera la administración pública puede ayudarle. Lo que tienen que tener la completa seguridad los agricultores afectados es que la Junta, como siempre, estará de su lado, y como siempre haremos lo posible y lo imposible por echar una mano. Como del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora. Ellos han hecho una visita a la finca de José Toro, un agricultor que por fin ha recibido la ayuda tras verse afectado por esa dana que vivimos todos en aquella última semana de octubre de 2024, pues tan difícil de olvidar. En esta visita, José Toro pues se mostraba muy agradecido y muy contento por esa ayuda, y pues aquí volvemos a escuchar sus palabras. Muy buenas, soy José Toro. Gracias a la Junta de Andalucía, que nos ha apoyado en la ayuda que nos ha dado, pues nos ha venido muy bien, porque el año pasado nos afectó a la cubierta, nos hizo daño en el fruto, en el cultivo, y gracias a la ayuda pues nos va a venir muy bien para tener los gastos del año pasado que no pudimos contrarrestar. ¿Cuánto ha sido tu ayuda? La ayuda ha sido 23.000 euros, que nos lo han dado, que nos ha sido un regalo de Reyes anticipado, que nos lo dio el día 30 y no ha venido fenomenal. ¿Y a qué has destinado los 23.000 euros, por curiosidad? Ahora mismo no, pues ha sido muy reciente, pero que sí, pero esto se ve que no tiene gastos los invernaderos. Los invernaderos tienen muchísimos gastos, hay muchas enfermedades, pues va a ser una gran ayuda para combatir los plásticos que tuvimos que cambiar el año pasado, hay que pagarlos y todo, en general. Ya saben que me están escuchando en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para el poniente almeriense y Campo de Níjar. También les recuerdo que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora, tanto en YouTube como en iVoox, la plataforma de podcast. Simplemente acceden a YouTube o iVoox, lo que sea de su preferencia, y ponen en el buscador FH Almería Radio, y así pues podré acompañarles durante una horita.
Ya saben también que este programa viene de mano de Rick Tuan y con esto me despido hasta mañana.